Científica CITES, el contacto y, y mi correo por cualquier cosa de las dudas. Bueno, yo no sé si les había comentado el profesor al final de la plática, por cuestiones de reuniones, no me voy a poder quedar tanto tiempo. Entonces, si tienen dudas o cualquier cosa, estos son los contactos. Ah, no me deja así. Bueno, pues como toda buena tesis de nuestra área, México sabemos que es un país mega diverso. 70% de la diversidad mundial se encuentra en 17 países y México es parte de estos 17 países. Tenemos gran diversidad en ecosistemas, especies y genes. Somos el cuarto lugar en diversidad de especies de vertebrados, el quinto lugar de diversidad en especies de plantas vasculares, y en México existen entre 10 y 12% de todas las especies. O sea, de ese 70% nosotros tenemos un porcentaje muy amplio y una responsabilidad también muy alta con eso. Eh, bueno, nuestra responsabilidad conlleva tanto la conservación, el uso sustentable y los beneficios socioeconómicos, que muchas veces piensan que van peleados unos de los otros, pero al contrario, aquí les voy a explicar un poco lo que significa tener este país megadiverso, ¿no? Esta diversidad natural son oportunidades de desarrollo. Eh, Parte de la producción y el consumo sustentable, o más bien el objetivo de un consumo sostenible, es desarrollar, o sea, alcanzar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo de actividades productivas. Este esquema a mí me gusta mucho porque justo engloba todas las actividades que se pueden relacionar y vincular entre sí para obtener realmente este desarrollo sustentable, que es la parte social, lo ecológico y lo económico, ¿no? Entonces necesitamos esta conjunción entre todas las actividades para lograr realmente un consumo responsable y sostenible, que sea equitativo, vivible y viable, ¿no? Y esto es lo que representa un desarrollo sostenible real. Es importante saber que México tiene muchas oportunidades para una producción y un consumo sustentable. Es aprovechar la condición de país megadiverso, fomentando la producción consciente y un buen manejo de las especies para poder usarlas y generar insumos a las comunidades y a todo el país en general, ¿no? Invertir en biodiversidad nativa, diversificar y dar valor agregado. Estos son como los puntos que necesitamos tener claros, ¿no? O sea, no solo es, bueno, voy a producir sin dar algo a cambio. Es usamos pero conservamos, incentivamos el uso de la vida silvestre de forma responsable, pero siempre teniendo consciente que vamos a fomentar la conservación de esas especies y de su hábitat, muy importante de su hábitat. El aprovechamiento sustentable, legal y trazable es una parte importante de este fomento como motor del desarrollo, promover la participación directa de las comunidades en la producción, nunca excluirlas. Siempre son las comunidades las que están en contacto con con la fauna silvestre, con la vida silvestre, con las plantas, tienen conocimientos tradicionales que se puede explotar y utilizar de manera pues responsable y sin excesos. Entonces, concientizando y trabajando directamente con estas comunidades es como vamos a lograr realmente un equilibrio. Pues especies nativas como el fomento que queremos, que estamos trabajando en la Conavio, los cocodrilos, las tarántulas, la caoba, la candelilla y muchos más, y seguramente ustedes en el área de veterinaria les interesa más como la fauna silvestre. Les voy a explicar un poquito de la convención, ya dicho todo el contexto de cómo tenemos que aprovechar esta parte de México megadiverso. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, que el profesor ya me contó, que ya les ha contado un poco de las generalidades, este es un convenio internacional vinculante. ¿Qué significa que sea vinculante? Que el texto de la convención, que es por el que se rige, se vincula directamente hacia la legislación nacional de nuestro país. Una vez que nosotros formamos parte, que fue a partir de 1991, nuestra legislación nacional se tenía que adaptar de forma que cumpliera con lo establecido en el texto de la convención.
Entonces, y si no, nos ponían sanciones. Si no cumplimos con lo que se establece en el texto de la convención, existen sanciones para esta falta de cumplimiento. El objetivo de la convención es velar por el comercio internacional de especies silvestres que no constituya un riesgo el comercio internacional para la supervivencia en el medio silvestre. Para la implementación de esta convención es a base de un sistema de permisos y certificados. Para la exportación de las especies CITES necesita un certificado CITES que avale la sustentabilidad de los aprovechamientos de donde proviene esa exportación. ¿Cómo es esto? A través, se verifica la legal procedencia, se emiten los dictámenes de extracción no perjudicial, que es tarea, por ejemplo, de la CONAVIO. Aquí en la presentación les pongo en color ligado qué actividad corresponde a qué autoridad. Me parece que ya les comentaron cuáles son las autoridades CITES en México. La autoridad administrativa funge como vida silvestre de la Semarnat, la Dirección General de Vida Silvestre. La autoridad científica es la CONAVIO, a la que yo pertenezco, y la autoridad de aplicación de la ley es la Profepa. Cada una tiene su función para la emisión de estos certificados y estos permisos. Principalmente quien emite este permiso es Vida Silvestre. Y lo que evalúa, como les comentaba, es la legal procedencia, que esté sustentado por un dictamen de extracción no perjudicial que nosotros emitimos, la CONAVIO, como autoridad científica, y estos dictámenes se basan en la evaluación de los aprovechamientos que provengan realmente de tasas que las poblaciones silvestres sí soporten. Evaluamos desde los muestreos, toda la parte biológica, las condiciones de la especie, su hábitat, de dónde proviene, y vemos si la tasa es congruente con las características ya evaluadas y, y entonces se acredita la tasa y se emite el dictamen de extracción no perjudicial. Para esto, Vida Silvestre es quien nos solicita los dictámenes de extracción no perjudicial y ellos a partir de eso se basan en la toma de decisiones fundamentada. Ya una vez que tienen ese dictamen, emiten el certificado CITES y que hayan revisado toda la legal procedencia y la trazabilidad. Después de esto viene la verificación de transporte adecuado y la trazabilidad de todo el proceso que del permiso CITES venga ligado a este aprovechamiento sustentable y a toda la legal procedencia desde el origen. O sea, desde que sale del predio de origen, van a estar revisando que vengan los avisos de arribo o los cintillos en caso de vida silvestre y así. Entonces, viene la verificación de los documentos y embarques antes de la exportación y eso corresponde a Profepa. En el sistema jurídico ambiental, como les decía, la parte vinculante, nosotros como convenio internacional solo estamos por debajo de la Constitución. Muchas veces nos quieren fundamentar que no, pero en la ley dice esto, tú me estás exigiendo más que la ley, pero realmente la legislación nacional ya está acotada a lo que dice el texto de la convención. Entonces, la ley ya establece que tú tienes que, para las especies CITES, cumplir con todo lo establecido en la convención, en el texto de la convención. Y siendo que estamos en la escala jerárquica por encima de todas las leyes, reglamentos y normas, que muchas veces los aprovechamientos se basan en cómo los criterios de las normas nos respaldan y nos fundamentan y nos dicen, no, pero pues es que la no me dice esto y tú me estás pidiendo, no sé, que haga muestreos de diferente forma, ¿no? Y pues aquí está la razón del por qué se tiene que dar el cumplimiento de la convención, pues nosotros solo estamos por debajo de la Constitución en la jerarquía de la legislación mexicana. ¿Qué regula la CITES? Para la regulación de las CITES se pueden tomar especies, subespecies o poblaciones en total. No solamente, no es un género, muchas veces se meten los géneros completos, pero al momento de regular va a ser al nivel de esa especie. O sea, si se metieron todas las cactáceas, que es toda la familia, la especie que se está exportando va a estar dentro de los apéndices y dentro de las regulaciones de las CITES. Los especímenes, en muchas especies es mejor la regulación de los productos principales que están
siendo un foco rojo en el comercio internacional, como de las partes de animales o plantas entre vivos y muertos, o partes y derivados, ya sea la piel, en el caso de los cocodrilos, conchas, madera. Muchas veces en vez de los productos finales que no salen de México, en este caso, por ejemplo, es mejor la parte, regular la parte de las maderas, ¿no? Del producto primario que sale. No tiene caso ligar esfuerzos a que estén revisando cada cuchillo o cada instrumento musical o cada pieza, escultura hecha por madera, si realmente lo que está afectando a la vida silvestre es en nuestro país, en el caso de nuestro país, es los productos primarios. Alimentos o perfumes, dependiendo de las especies. En el caso de orquídeas, muchas veces son utilizadas para perfumes, entonces tiene que venir por una regulación también en esos casos. Las principales disposiciones de las CITES, como les decía, es a partir del texto de la convención, que es lo que es vinculante hacia las legislaciones nacionales de todos los países parte. Son los principios, las obligaciones, los apéndices, que son los que dicen en que las especies, en qué se encuentran, en cada uno de los apéndices y cómo van a ser reguladas, las exenciones, que en todos los casos hay exenciones, las enmiendas y las reservas. Los apéndices 1, 2 y 3 y sus anotaciones, que me parece que ya están un poco familiarizados con ellos. Y la orientación para implementar el texto de la convención. Esto consiste en resoluciones y decisiones. Las resoluciones son la ayuda a la interpretación y la aplicación del texto en los diferentes temas, ya sean flora, fauna o temas administrativos. Existen todo un texto de resoluciones y de decisiones que se tienen que abordar durante pues toda la implementación de las CITES en los diferentes países. Se tienen que adoptar. No necesariamente lo que dicen las resoluciones son vinculantes. Lo único que es vinculante es el texto de la convención. Sin embargo, estas son guías para cada tema, tener la información que se necesita revisar, las cosas, las actividades que se requieren hacer y demás. Las decisiones son instrucciones concretas de estas actividades que les menciono. Entonces vamos a tener todo un texto completo para revisar. Los apéndices de las CITES. El apéndice 1 incluye las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio internacional y su comercio se autoriza bajo circunstancias excepcionales. En estos casos, por lo regular, están las especies que están en los listados de riesgo. Muchas veces los países tienen diferentes listados de riesgo, pero pues el universal que conocemos es el Red List de la UICN. Y van ligados a cómo es su estatus, ¿no? En estos listados. Y se puede autorizar solo en casos particulares o si son criados en cautiverio, dependiendo de la especie. Esto es caso por caso. Dependiendo de la especie, si están criados en cautiverio, pueden ser considerados como apéndice 2 únicamente cuando cumplen todo lo establecido en el texto de la convención y sean F2. ¿Qué quiere decir F2? Es un parental siguiente a la generación que fue extraída de vida silvestre y que realmente esa extracción no haya perjudicado a las poblaciones en vida silvestre. Una vez comprobando todo eso, entonces se puede reproducir en cautiverio y después de las generaciones crecientes ya en cautiverio, ya podría aprovecharse. Eso pasa en el apéndice 1. Principalmente este apéndice va dirigido hacia acciones de conservación y de recuperación. Cuando tú tienes un interés de comercializar estas especies, antes que nada tienes que estar consciente que estas especies ya están en un peligro. Entonces,
se necesitan generar acciones de conservación y de recuperación y entonces se incentiva a las partes a que trabajen sobre sus especies que están en peligro para mantener tanto su hábitat como sus poblaciones en un perfecto estado. El apéndice 2 incluye las especies no necesariamente amenazadas de extinción, pero cuyo comercio sí debe ser evaluado y controlado para evitar un uso incompatible con su supervivencia. Estas especies cuentan también muchas veces con especies similares. Un ejemplo muy claro son las ranitas arborícolas. Probablemente ya las ubiquen, las agalignis. Estas agalignis tienen muchas especies similares entre ellas, entonces a pesar de que en el comercio solo se encuentran algunas especies como la moreleti o la calidrias, entran junto en los apéndices otras 5 ranitas con ellas que se distribuyen en todo Centroamérica. Y por la similitud es que pueden estar en riesgo para el comercio de mascotas que se utilicen estas especies también. En cada uno de los apéndices se me olvidó mencionar, en el apéndice 1 tenemos 1.137 especies en total, de las cuales 143 son mexicanas. En el apéndice 2 tenemos 37.486 especies y en total de esas 2.369 son mexicanas. Y en el apéndice 3 se incluyen las especies para las que un país solicita que se regule el comercio. Esto quiere decir, no todos los países tienen que dar información sobre estas especies, pero ese país en específico sí necesita regular su comercio para que no afecte a sus poblaciones silvestres y solicita a las otras partes, ya sean las partes importadoras o los otros países de origen, que todo lo que provenga de ese país en particular, de esa especie, sea reportado al país para poder tener un control adecuado y una certificación del origen que avale todo este aprovechamiento sustentable de esas especies que ya están teniendo un problema particular en ese país. En este caso tenemos 238 especies en total, 23 son mexicanas, pero ninguna de las especies que se encuentran en los apéndices 3 que sean mexicanas fue solicitada por México. Apenas teníamos una propuesta de incluir a una de las tortugas que no están, la mayoría están, las marinas, por ejemplo, todas las marinas están en, en el apéndice 1, pero las terrestres tenemos muchos casos en las que sí están siendo aprovechadas y realmente no se está regulando de manera adecuada el comercio. Entonces, esta es una medida que toma el país para tener una regulación adecuada e información completa y se emita un certificado de origen al momento de que se exportan las ranas, digo, las tortugas. Pero este caso todavía no se ha llevado a la conferencia de las partes que es quien autoriza que se meta esta especie y por qué, ¿no? La tenemos que fundamentar. Tenemos que decir nuestras razones, hacer un estudio completo de cómo están sus poblaciones, de su biología, de las condiciones de su hábitat, de las condiciones de la misma tortuga, y entonces sí justificar si cumplimos con esta solicitud. Pero bueno, actualmente de las 23 especies que se encuentran en el apéndice 3 de las CITES, ninguna especie es a solicitud de México. La mayoría es como de los países con los que compartimos. Por ejemplo, está Crax rubra. Esta especie está solicitada por Honduras y Guatemala, me parece. Y entonces a Honduras y a Guatemala, todas las especies que provienen, o sea, todas las exportaciones que provienen de Guatemala de estas especies, se les va a dar información al país de origen y tienen que venir acompañadas de un certificado de origen que diga que sí salieron de ahí y que sí salieron bajo la legal, la sustentabilidad y la trazabilidad. Estos dos apéndices muestran oportunidades de conservación y aprovechamiento sustentable y desarrollo rural sostenible. ¿Por qué? Porque justo estos dos apéndices son los que promueven el usa, pero conserva, ¿no? O sea, conserva usando. Ese es como un poco el objetivo de sí seguir usando las especies, no necesariamente las prohibiciones, porque se ha visto a lo largo de la historia que las prohibiciones no han generado nada bueno, sino al contrario, han generado más saqueos ilegales de las especies de vida silvestre. Entonces, lo que se trata de promover es justo responsabilizar, concientizar y hacer, o sea,
parte de nuestras costumbres, el que también tenemos que conservar, no solo explotar, ¿no? Pero poder utilizarlo de manera consciente. Aquí, por ejemplo, les muestro cómo cada grupo de especie tiene diferentes especies en cada uno de los apéndices. Como verán, las plantas obviamente siempre son las predominantes. Pero bueno, en mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, invertebrados, todas las especies se encuentran reguladas por los apéndices de las CITES en diferentes categorías y también se evalúan caso por caso. Las ventajas del apéndice 2. Como les comentaba, permite el comercio internacional y lo regula. Promueve ingresos a partir del comercio legal que incentive la conservación y el desarrollo social si se realiza de manera sustentable y contribuye a disminuir y combatir el comercio ilegal. No es directamente el combatirlo, pero si tú logras toda esta parte, la gente se va a orillar más por un comercio legal, le está dando mejores beneficios y entonces de forma indirecta podemos estar combatiendo el comercio ilegal, que ese es el propósito también de la convención, ¿no? Erradicar todo ese saqueo ilegal y ese comercio ilegal que existe en la vida silvestre y que pues ciertamente es el que mayormente afecta a las poblaciones. La regulación complementaria a los controles nacionales, que es esta certificación CITES que se emite, es un control adicional a todas las regulaciones existentes en cada país y que se debe de cumplir, ¿no? Porque, como les digo, es vinculante. Las estadísticas sobre el comercio internacional a nivel de especie, cada que entran a los apéndices de las CITES, todas estas especies empiezan a meter los datos, cada país tiene que presentar informes de todas sus exportaciones de vida silvestre que sean, o sea, que estén en los apéndices de las CITES, lo cual nos genera datos importantes para ir evaluando tanto los países exportadores, los importadores, los tipos de producto, las cantidades de origen y los propósitos. Entonces tenemos estadísticos importantes que nos van dando cómo van las condiciones de este comercio, ¿no? El apoyo de las CITES en muchos de los casos nos pueden proporcionar asesorías o creación de capacidades, se generan entre todos los países partes y los países que comparten distribuciones se pueden generar talleres, compartir experiencias. Si Estados Unidos, por ejemplo, por tener más dinero, ha avanzado mucho en tecnología y en metodologías o mecanismos para identificar diferentes vacíos que se tienen en México, pues esta es una oportunidad justo de este intercambio, ¿no? Con esos países que ya tienen como ese progreso y nosotros tal vez tenemos como pues las ganas, pero no el dinero y entonces justo a partir de este convenio también tenemos esos apoyos, ¿no? Apoyo de otras instituciones u organizaciones internacionales vinculadas con las CITES. Como sabrán, las CITES, al ser un convenio internacional, tiene otros vínculos con otras organizaciones internacionales, como es la FAO, como es la ITO, que es la de especies tropicales, como son diversas, GSPC para plantas, el CDB, que es el Convenio de Diversidad Biológica, y todas estas asociaciones muchas veces tienen programas y proyectos de apoyos de recursos, como en el caso de ITO que les mencionaba, el de maderas tropicales, tiene varios programas para especies arbóreas, ¿no? De tropicales, y entonces tenemos un beneficio adicional al que podría generar CITES. El catalizador de adopción de medidas nacionales de creación de capacidades y estrategias para mejorar el conocimiento sobre las especies y su manejo y aprovechamiento sustentable. Pues como les digo, esto genera más capacidades para los de aplicación de ley, para todas las autoridades vinculadas, porque no solo somos las tres autoridades, sino o sea, este convenio tiene un comité de seguimiento donde se involucran todas las demás autoridades que regulan en el país a todas las especies involucradas. ¿Cómo podemos buscar los apéndices de las CITES? Bueno, aquí les muestro la página. Existe una página específica que es Especies Plus, esta que se señala aquí, dice Especies Más.
Ustedes lo buscan así y ya les sale el buscador directo hacia la página de la lista de especies de CITES. O igualmente en la página de las CITES, ustedes buscan acerca de las CITES y viene lista de especies CITES, que es esta página que yo les muestro. Y aquí tiene mayor accesibilidad a poner filtros. O sea, si ustedes quieren solo las especies de apéndice 1, 2 o 3, aquí ponen el filtro, ponen el país y les va a decir el listado de especies que está en esos filtros que ustedes ubicaron. De igual forma, los invitamos a que consulten la página de la Conavio, que les va a dar como todas las generalidades de las especies y las fichas técnicas que se han generado a lo largo de diferentes proyectos, no solo CITES, sino de todos los proyectos que se hacen en la Conavio. Se tienen diferentes fichas técnicas, pero se tiene la información necesaria y, por ejemplo, vienen los iconitos de las especies que pertenecen a las CITES, ya sean apéndice 3, aunque no las haya metido México, van a aparecer ahí porque están listadas en los apéndices. Y entonces van a estar en el apéndice 3 o el apéndice 2. Todo se señala en este iconito como se ve aquí, es este verde. Y vienen todas las categorías adicionales, si son endémicas, si son nativas, si están listadas en la UICN, en qué categoría y, y demás información. Su distribución en el país, por ejemplo. Entonces los invito a que visiten Enciclovida y ahí les va a tener, pues, por lo menos fichas técnicas que van a sustentar información necesaria sobre las especies. México, contrario a lo que se espera con su gran diversidad, actualmente México no destaca como uno de los principales exportadores de vida silvestre nativa o endémica de México. Tristemente, es más brilla más como reexportador o importador que como mismo exportador de las especies. Como lo vemos aquí en la gráfica, pues estos son los índices de reexportación. Ay, perdón. Estos son los índices de exportación y estos son los de importación. O sea, bueno, nosotros importamos muchísimo, pero si se dan cuenta, estamos en el lugar 123 de todos los países que exportan vida silvestre. Eh, lo que les comentaba de oportunidades de comercializar a nuestras propias especies, pero ayudándolas a conservar. Ahorita, por ejemplo, se tienen que tener medidas más drásticas en cuestión de especies que ya están en condiciones de amenazadas o en peligro. No es, ya exporten ahora, ¿no? Sino se trata de recuperar a las especies y entonces sí hacer un fomento para que sean exportadas a partir del país de origen, porque tenemos estos dos casos los puse como ejemplo, porque el ajolote de Xochimilco es más exportado por Estados Unidos, Australia y el resto del mundo que por México. O sea, México exporta el 0.02% de esta especie, siendo que aquí somos el país nativo, o sea, su país endémico, solo se distribuye así en vida silvestre en su origen aquí, pero como los otros países han tenido mejor tecnología, más avances, más dinero, entonces tienen incentivos y promueven el aprovechamiento de esta especie en cría en cautiverio. Y pues tienen pues volúmenes descomunales, ¿no? de exportación y nosotros que somos el país origen no le exportamos. El mismo caso de la biznaga ganchuda, se exportan alrededor 31.509 individuos anualmente y de esos México solo el 0.08% es quien lo exporta, siendo una especie endémica también de México. En este caso, Malta, China, Canadá y el resto del mundo son los porcentajes más altos de exportación. O sea, México solo llega a exportar 266 individuos anuales de esta especie criados en vivero. Pero como las condiciones no necesariamente son favorables, ustedes saben, ¿no? El crecimiento de las cactáceas es súper lento. Y entonces para obtener especies que los coleccionistas quieran, pues las tecnologías que han tenido en Australia, en China, en Canadá sobre los viveros, pues son más efectivas y pues tienen mucha más producción. Y además ya está criada, o sea, en vivero. Ya no es un medio silvestre, ya no sale de vida silvestre tal cual. Las especies CITES de origen silvestre más exportadas actualmente son la candelilla, no sé si la conozcan, es esta plantita
que está aquí, que genera la cera que se utiliza en los cosméticos, en el gel del cabello, en la manzana, esa cerita brillosita que ven en las manzanas que nos traen de Estados Unidos, que se generan aquí en México, se exportan a Estados Unidos, allá las recubren de candelilla, las hacen ver así hermosas y las regresan para México. Esa cerita que las recubre es candelilla. Caoba, por su madera, las dalbergias, que son las nuevas caoba y la nueva madera preciosa y apreciada por los chinos. Guayacán, una madera dura, muy bonita también y muy utilizada para diferentes, o sea, ya sean artesanías, muebles. El borrego cimarrón, el puma, lince y los tiburones, las aletas de tiburones, sobre todo de las esfirnas, los tiburones martillo. Este, son muy, muy apreciadas por los chinos y su sopa de aleta. Aquí les muestro el mapa de cómo se distribuyen. Y bueno, les cuento un poco sobre la estructura de las CITES, como les decía, ¿no? Son 184 partes de Estado actualmente. O sea, eso quiere decir 184 países de todo el mundo. La conferencia de las partes, que es el, la conferencia más fuerte de este convenio, es donde se toman las decisiones, donde se incluyen las especies, donde se avala en los otros tres comités, que es el comité permanente, los comités técnicos. El comité permanente es la parte administrativa de las CITES y los comités técnicos son los de flora y fauna. Y la conferencia de las partes es donde todos estos, tanto los comités como todas las países partes y sus representantes, fungen y entonces toman las decisiones sobre lo que sí se va a hacer y lo que no se va a hacer a través de la convención. Y la secretaría, que es quien pues realmente trabaja para todos los países y recibe toda la información de de las CITES en esos países y es quien notifica o quien transmite toda esta información al resto del mundo, ¿no? A todos los demás países recibidos. O sea, si se recibe un informe, las tres autoridades, que es la Semarnat en México, que funge como comunicación, la Semarnat funge como comunicación oficial ante las CITES, es quien habla directamente con la Secretaría, emite los certifica que somos nosotros que fungimos como asesores científicos hacia la autoridad administrativa para, para la toma de decisión fundamentada al momento de la implementación de las CITES. O sea, la Semarnat siempre nos va a preguntar, pues, el fundamento, ¿no? De cada una de las acciones para poder hacer la toma de decisiones. Em, y sobre todo llevamos todos los proyectos sobre especies CITES. Nosotros somos quienes vamos a coordinar si alguna especie o o algún género o familia se van a meter o sacar de los apéndices, tanto revisiones periódicas, que las revisiones periódicas sirven para revisar las especies que ya están listadas en los apéndice correcto, o si es necesario generar algún cambio en ellas, o las propuestas de enmienda, que en este caso son las especies que queremos se incluyan a los apéndices de las CITES y fundamentar por qué queremos que se incluyan con todo que se solicita. Y la Profepa, como les decía, la autoridad de la aplicación de ley, que es el cumplimiento de la legislación CITES, inspección de puertos ya en regla con la convención. El comité de seguimiento, como les decía, funge de todas estas autoridades. O sea, no solo somos las tres autoridades, nosotros encabezamos y representamos ante las CITES
la implementación de México, ¿no? De esta convención. Sin embargo, nosotros para poder tomar decisiones hablamos con todas las demás autoridades, nos reunimos con ellos, les presentamos los temas que son de su pertinencia y llegamos a acuerdos. En este caso, pues se involucra la CONAMP, la Dirección General de Gestión Forestal, la CONAFOR, INAPESCA, CONAPESCA, el INEC, SAT, porque para muchas cosas de presupuesto y todo eso, pues necesitamos obviamente que esté involucrado, y la Secretaría de Economía. Asimismo, está la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también son el vínculo, ¿no? Entre las comunicaciones con los convenios internacionales, y la UCAI de la Semarnat, que también es la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales en Temas Ambientales. Este comité es el Comité Intersecretarial de México y con ellos es con quien se acuerda, se establece y bueno, se toca el tema de cada uno de los documentos que ya fue analizado por la CONAVIO y ellos nos dicen si están de acuerdo en la posición oficial de México en las diferentes reuniones de las CITES, ya sea los comités científicos o la conferencia de las partes. Eh, como autoridad científica, nuestro papel, pues como les decía, es formular los NDFs, asesorar técnicamente a la autoridad administrativa, preparar y analizar las propuestas de enmiendas, las resoluciones, las decisiones, los informes, toda la parte técnica nos toca a nosotros revisar cada uno de lo que se está, o sea, de las resoluciones que establecen cómo se va a implementar las CITES y las decisiones que se tienen, actividades, cómo las vamos a desarrollar, promover y coordinar estudios sobre especies con comercio internacional, porque no solamente se trata de las nuevas especies que se puedan meter, sino de las ya existentes, darle seguimiento a cómo van las condiciones o cómo se han favorecido las condiciones a lo largo de la implementación de las CITES, ¿no? Ahorita les voy a presentar varios casos de éxito y varios casos que también no, pues siguen sobre la marcha, no necesariamente es un fracaso, pero toman más tiempo dependiendo de la especie. Conformar y consolidar redes de expertos, porque claro, no los que estamos en la autoridad científica somos súper poquitos, somos 5, 6, 7 personas. Pero pues no nos da, no somos expertos en todo. Entonces nosotros somos como el vínculo directo con la academia y tenemos estas redes de expertos que son nuestros asesores directos para cada una de las especies. Son los especialistas en cada una de las especies que nos ayudan a aterrizar esta información y poder, o sea, asesorar de forma adecuada a vida silvestre. Vigilar el estado de las especies nativas del apéndice 2, principalmente, que son como las que tienen libre comercio. Y los datos sobre exportación, recomendar medidas correctivas que limiten la exportación en caso de ser necesario. Informar a las autoridades administrativas si en las solicitudes relacionadas a la exención por cría y cautiverio y reproducción artificial, el establecimiento cumple con los criterios para este tipo de manejo o pues lo están saqueando de vida silvestre y no están cumpliendo con las medidas necesarias para realizar ese manejo. Elaborar los lineamientos de participación de la delegación mexicana en las reuniones de las CITES, como les decía, y promover y organizar reuniones y talleres, cursos de capacitación, programas de difusión, guías, manuales y protocolos. Todo esto que genere capacidades para todas las autoridades de México para la correcta implementación de la convención. Ustedes se preguntarán, bueno, los dictámenes, ¿qué son, no? Principalmente, los dictámenes de extracción no perjudicial, antes que nada, es un prerequisito para la emisión de permisos CITES de exportación de especímenes de vida silvestre de los apéndices 1 y 2. Si no hay una evaluación, si no hay este dictamen que diga, bueno, su tasa de aprovechamiento es aceptable y entonces pueden salir esta exportación, no se puede emitir el permiso CITES. No viene, no está cumpliendo lo establecido en la convención y esto es necesario para realmente tener la base de decir que se están evaluando el origen de las especies y su aprovechamiento. Esta información permite evaluar la sustentabilidad del aprovechamiento de las especies
Esto siempre que venga de extracción de vida libre. Muchas veces, para el aprovechamiento de cautiverio, lo único que nosotros evaluamos es el origen del stock parental y dar cumplimiento a la definición de cría en cautiverio. O sea, una vez que ya es F2, las especies libremente pueden salir porque no está afectando a las poblaciones de vida silvestre, asegurándonos que no haya un mal manejo de las especies, sino que sí se esté trabajando como se debe, que sí sean ya generaciones que realmente no vienen de vida silvestre y que realmente no está afectando a sus poblaciones. Entonces ya tiene un visto bueno, por así decirlo, y entonces ya solo se revisa eso y sale la exportación libre. Para los aprovechamientos forestales, además de lo especificado en el punto 1, que es lo de la extracción de vida libre, se incluye información sobre los tratamientos silvícolas y la estimación de los productos derivados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un aprovechamiento forestal no solamente es, bueno, ya talamos y bien, ¿no? Dejamos árboles en pie. No, se necesita aplicar tratamientos de diferente tipo que promuevan el crecimiento y la regeneración de estas poblaciones que fueron aprovechadas. Entonces, también o sea, se intenta dar seguimiento a todos esos tratamientos y qué tan exitosos son para las diferentes especies de interés comercial, que es esta aplicación de tratamientos silvícolas. Bueno, para la extracción de vida libre, no sé si lo dije, bueno, se evalúan las metodologías y los resultados de monitoreo de las especies. Su manejo, evaluamos desde los datos de campo que sean verídicos, o sea, hasta eso tenemos que llegar porque muchas veces nos hemos topado con diferentes casos en los que nos inventan los datos y manipulan los estadísticos para decir que tienen tasas monumentales de diferentes especies, sobre todo en las plantas, quieren explotarlas al más no poder, ¿no? En el caso de Candelilla nos presentamos mucho con este tipo de situaciones en las que nos inventaban datos y nos decían, o sea, y duplicaban esos datos una y otra vez en sus hojas de cálculo, en sus sitios de muestreo. Y entonces hasta ese punto tuvimos que meternos en validar y verificar que tuvieran existencias de la planta, que esos datos fueran reales y para eso pues hemos aprendido muchísimo, muchos mecanismos de revisión y de técnicas y realmente pues se ve en el estadístico, ¿no? O sea, un estadístico, una distribución normal en una especie que no tiene ese tipo de características, pues te das cuenta que están inventando los datos. Y bueno, todas esas evaluaciones hemos llegado a hacer de las estimaciones de existencias reales que sean congruentes con lo que realmente tienen en sus sitios de aprovechamiento y en la vida silvestre y las tasas de aprovechamiento polígonos de la UMA. Usamos incluso las capas de tipos de vegetación, suelos, para contrarrestar el polígono del predio y verificar que realmente tengan condiciones para tener existencias de esas especies. Entonces, pues sí revisamos a fondo desde el origen, pues todos estos aprovechamientos de las especies CITES. Este es el proceso para la emisión de los dictámenes de extracción no perjudicial, que es lo que hacemos nosotros. Primero la solicitud lápida vida silvestre, posteriormente llega a nosotros, nos dan la información necesaria y nosotros lo revisamos y emitimos el pueda exportar. Este proceso a lo largo de toda la implementación de las CITES ha generado como diferentes oportunidades, ya que antes nosotros dábamos nuestro dictamen al momento de la exportación, lo cual no nos permitía evaluar realmente el origen como se debía. Ya llegamos al final de la cadena generado oportunidades de avanzar en la evaluación de la sustentabilidad de las especies, como pues ahora la Conavio emite opiniones técnicas previas a la autorización de las tasas de aprobación. Las tasas y no necesariamente eran parte legal. Entonces, ahora la CONAVI emite estas opiniones técnicas y hace las evaluaciones completas previo a su autorización y se hacen los ajustes necesarios en las tasas de aprovechamiento de las diferentes especies con base en todo el análisis, tanto estadístico como biológico, caso por caso de las especies. Muchas especies,
pueden tener características similares entre sí, pero por ejemplo las maderables sí tienes que ver pues las condiciones. Hay especies de 250 años que tardan en crecer, o sea, esos 250 años y las quieren aprovechar en un año todo el bosque. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Un acotamiento a algo que sí sea real y que permita la subsistencia de la especie a través de los años. Este, bueno, pues revisamos los estudios técnicos en caso de las plantas y los planes de manejo en el caso de los animales, las solicitudes de las tasas previas a la autorización de aprovechamiento, como les decía. Solicitamos las modificaciones necesarias en sus metodologías, ya sea si hicieron un muestreo sistemático y lo tienen que hacer estratificado, solicitamos que se vuelva a hacer el muestreo y que realmente nos den datos confiables para la estimación de estas tasas y sus análisis, ¿no? Emitimos recomendaciones para el manejo de las especies. Muchas veces tratan especies con un manejo que no es el adecuado. Desde ahí también nosotros intervenimos para poder emitir estas recomendaciones y que tengan un manejo adecuado cada una de las especies. Se disminuye el tiempo de la elaboración de los NDFs, que muchas veces los exportadores es lo que les importa, ¿no? El tiempo que está en aduanas y que están ahí parados sus productos antes de exportar y están presionando y son como los que presionan en toda esta parte de la cadena productiva. Ahora, con estas opiniones técnicas, una vez que tú tienes un aprovechamiento que proviene de los predios donde ya tienen un aval, por así decirlo, o la opinión técnica, que ya tienen una tasa verificada, ahora ya solo sale así, ah, bueno, este proviene de este predio, entonces lo podemos emitir, lo cual ha avanzado mucho en el progreso de la implementación de las CITES. Como les decía, nosotros no funcionamos solos, tenemos unas redes de expertos, que está el grupo de especialistas de cocodrilianos de México, el grupo de expertos de abronias, los especialistas de nomenclatura. Afortunadamente, muchos de esos en la CONAVIE tenemos el catálogo de especies más actualizado y se va actualizando con todas las actualizaciones que generan la nomenclatura. Los especialistas de tiburones, no solamente los de INAPESCA, sino los doctores y todos los especialistas que están en toda la academia, a todos los consultamos dependiendo de la zona que estamos trabajando. La Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, los alumnos del taller de diversidad y conservación de aprovechamiento silvestre, que es el laboratorio del doctor Medellín, probablemente lo conozcan, es muy conocido por ser The Batman of México. Él es nuestro asesor científico en temas de fauna y pues con él y con todos los institutos también y de todas las universidades trabajamos de la mano. Y la cooperación con universidades, como les decía, e instituciones de investigación. Los proyectos sobre especies CITES mexicanas. Pues la autoridad científica coordina y busca financiamiento. No tenemos dinero, pero buscamos el financiamiento para generar estos proyectos sobre especies CITES mexicanas para evaluar el estado de conservación y generar las recomendaciones sobre su estatus en los apéndices de las CITES y sobre su manejo y aprovechamiento sustentable con el fin ya sea de dar seguimiento, de generar nuevos incentivos o de promover la inclusión de estas especies a los apéndices de las CITES o moverlos del lugar si no están en el apéndice correcto. Aunque no todos o sea, no todos son proyectos, se resaltan algunos de los elementos que nosotros comúnmente solicitamos que tengan como mínimo estos proyectos y esto se respalda por lo que nos establecen en la resolución 9.24, que son los criterios para enmendar los apéndices 1 y 2. Estos son los diferentes criterios: taxonomía, visión general, las características de la especie, su estado y tendencias, amenazas, utilización del comercio, instrumentos jurídicos, salvaguardas, información sobre especies similares, consultas, observaciones complementarias y referencias. Todo esto es lo que viene en cada uno de los proyectos que nosotros coordinamos y que tenemos que evaluar. Además de todo lo que les estaba platicando, la autoridad científica también genera el desarrollo de herramientas de apoyo para las autoridades de aplicación de ley y para las autoridades administrativas.
Y estas son guías de identificación que nosotros hemos creado, bueno, recientemente. Tenemos todas estas guías de identificación. La de los dragoncitos vienen tal cual. Es una guía para que el Profepa pueda agarrarla y ver en los centros o en los puntos de o sea, de aduanas. Es una especie CITES, se tiene que regular, no traes papeles, pues va para atrás tu exportación, ¿no? Y igual sirven para campo y todos, o sea, me encantaría que fuera presencial y entonces les podría compartir un poco de estos materiales. Lamentablemente con lo del COVID, pues no se ha podido, pero las pueden encontrar en la página de la Conavión. Todo esto está disponible, todo esto es material disponible, incluso, o sea, aquí está la página por si la quieren anotar y quieren tener acceso a todos estos materiales. No son las únicas guías que hemos generado, también hemos generado guías para la correcta implementación de diferentes especies y para la emisión de los dictámenes de extracción, que igual pueden encontrar en esta página. Tenemos una diversidad, bueno, tratamos de generar herramientas que sean de apoyo realmente para la identificación, para la implementación y para el correcto manejo de las diferentes especies. Entonces, bueno, es esa página, se las dejo ahí. La importancia de las sumas en el aprovechamiento sustentable de vida silvestre. ¿Por qué las sumas son tan importantes? Este esquema es el único esquema a través del cual es posible aprovechar especies silvestres terrestres en un manejo legal en México. O sea, quien te traiga especies que diga, bueno, no, pues es que yo no soy una UMA, pues eso no es legal. O sea, la mayoría, o sea, todas las especies silvestres, salvo especies maderables que pueden, o sea, aprovecharse en ejidos forestales con autorizaciones. Bueno, todas las especies de fauna se tienen que trabajar bajo esquema UMA y las especies que se encuentran listadas en alguna categoría de riesgo de nuestra norma 159, sean flora, sean fauna, mientras estén en la NOM 159 tienen que estar bajo el esquema UMA, se pueden aprovechar bajo el esquema UMA. Estas UMA son las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre. Son un espacio en el que se promueven esquemas de producción compatibles con la conservación. Como saben, tienen en sus objetivos siempre un punto que va a incentivar la conservación de las especies, que va a promover su recuperación, ya sea su reintroducción en algunos casos, como fue el caso del borrego cimarrón, que en algún momento, bueno, que se los voy a presentar ahorita adelante. Bueno, estos son espacios que promueven a través del uso racional, ordenado, frenado o revertimiento de los procesos de deterioro ambiental. Con estos esquemas podemos evitar el cambio de uso de suelo que tanto de todas estas especies. Actualmente existen 338.8 millones de hectáreas, 800 ejidos que equivalen al 80% del territorio nacional. O sea, es muy poco aún, pero es bastante cantidad que podemos conservar y manejar de forma adecuada y evitar el cambio de uso de suelo en estas áreas. Existen estas modalidades y tipos. En vida silvestre, extensivas pueden ser no extractivas, que son las que se dedican al turismo, a la educación ambiental, fotografía, video, investigación, o las extractivas, que son las que se utilizan para aprovechamiento, cacería deportiva, criaderos de mascotas, de especies que son utilizadas en el mercado de mascotas, alimento, insumos para industria, artesanías, exhibición y colecta. Las intensivas, que pueden ser los viveros y los criaderos, pero que a la vez están en el medio, se dedican mucho para el aprovechamiento. Y los PIMS, estos PIMS son viveros y criaderos que su propósito es contribución indirecta a la conservación, no es tanto como las sumas extensivas e intensivas. Propósito realmente para conservación, pero el hecho de que existan los PIMS quita la explotación en vida silvestre. O sea, de forma indirecta es un gran apoyo para, pues, si no perjudicas a las poblaciones silvestres, si no aprovechas las especies que se están reproduciendo, que está muy sonado el
podemos cambiarlos por santuario para que los dejen en paz, pero, pero bueno, el objetivo de estos también es promover la conservación de las especies y el cuidado, su reproducción, su estudio, las investigaciones y todo esto, ¿no? También son parte de las modalidades de estas UMAS. Las poblaciones silvestres, este es el ejemplo, este es nuestro ejemplo estrella, el cocodrilo de pantano. Empiezo con los casos de éxito. Las poblaciones silvestres son saludables. Recientemente que empezamos la implementación con la especie de cocodrilo, México no es uno de los principales exportadores de cocodrilo, sin embargo, es el primero que está implementando un programa completo desde el origen de las especies. Estamos asegurándonos, esta especie es de gran potencial en el comercio internacional, por eso nos acotamos a empezar a trabajar con ella, ya que si presenta pieles de alta calidad, pues las empresas más destacadas utilizan este tipo de pieles. Entonces tenemos ahí incluso ya un modelo de cadena productiva y una cadena de valor ya más sólida. Tiene potencial para involucrar a las comunidades locales en la conservación, la voluntad de los actores de la cadena productiva, comunidades locales, los productores, industria, autoridades. Como les decía, tenemos una cadena productiva muy sólida y estamos generando una cadena de valor donde todos los precios en cada uno de los actores se ajusta, ¿no? No solo el último, que es el que exporta, sea el beneficiado. Se puede establecer un sistema integrado de producción de pieles de cocodrilo Morelletti de alta calidad basado en la conservación y el hábitat, así como su uso sustentable, legal y trazable, que es lo que siempre vamos a promover, y con reparto justo y equitativo de los beneficios derivados en todos los actores de la cadena. La Conavio generó un protocolo de rancheo para el cocodrilo del pantano. La Conavio, la autoridad científica CITES, ¿no? O sea, nuestra área, para las actividades de aprovechamiento que llevan a cabo las comunidades, que va diciendo, o sea, cuáles son las medidas de manejo más adecuadas para la reproducción de la especie y su manejo. Está el grupo de estas cocodrilianos de México y el rancheo sostenible de nidos de cocodrilos de UMA de vida libre para la incubación artificial y la cría en condiciones controladas. Sabemos que el porcentaje de huevos de cocodrilos es en la supervivencia en vida silvestre es muy baja. Lo que hace este rancheo es que esos huevitos que se iban a morir ahora se reproduzcan artificialmente en un sistema controlado y entonces sobrevivan y ahora sean posibles candidatos a pieles en condiciones adecuadas y una reproducción bien manejada y no se muera, ¿no? En el medio silvestre. Y así se dejen las crías, el porcentaje de crías o sea, en vida silvestre siguen teniendo, o sea, sus huevitos en vida silvestre y solo se recolectan un porcentaje específico de estos huevos y hacen que se eclosionen exitosamente. Después de casi 50 años de prohibición, porque en México tuvimos 50 años de prohibición para el aprovechamiento de estas especies, al fin, en 2017, la UMA de cocodrilos Chacchoven fue la primera en México en aprovechar de manera sustentable y legal poblaciones de vida silvestre de cocodrilo de pantano a través de la implementación de este protocolo. Y gracias a eso ahora tiene un contrato, me parece, con Cuadra y con Gucci, eh, que ha generado pues, que esta cadena de valor sí tenga un resultado efectivo. El monitoreo de nidos y poblaciones es el muestreo de campo para obtener información sobre las tendencias de las poblaciones aprovechadas. Se realiza de acuerdo al manual del programa de monitoreo de cocodrilo de pantano. Esto es un manejo adaptativo, como hacen todo el rancheo, la recolección, ¿no? Bueno, el rancheo, que es la colecta de nidos y huevos, los huevos se marcan para indicar su posición dentro del nido. Cada huevo se levanta suavemente y se coloca en un recipiente de incubación en la misma posición en que se tomó. No se altera nada de su ciclo de crecimiento.
la incubación de huevos, las comunidades son las mismas, las comunidades los hacen, ¿no? Entonces se contribuye en incubadoras y contenedores artificiales para las crías. Y el manejo de las crías, al momento en que eclosionan, las crías hasta el primer año de edad necesitan cuidados especiales para sobrevivir en cautiverio y esto mismo lo vuelven a hacer las comunidades. Entonces, pues tenemos a las comunidades involucradas y el beneficio directo para ellas de la compra de estos ejemplares. El factor más importante es minimizar su estrés. Se busca dar a las crías las condiciones adecuadas de temperatura, la comunidad y los encierros amplios y limpios. Esta fue la primera entrega de los neonatos. Él es la cabeza de la autoridad científica, Ezequiel. Bueno, las crías son vendidas de la huma intensiva, ya cuando están en el criadero es una huma intensiva, instaladas para la cría en cautiverio como la huma de vida libre está asociada. O sea, el ejido Chacchoven tiene su huma en vida libre, tiene todas las partes donde tienen los nidos y además tiene su huma intensiva y en las comunidades se divide en tareas. Cada uno trabaja en pues, en diferentes tareas y ya se distribuyen los beneficios de cada una. Aquí los especímenes serán cuidados para la obtención de pieles de alta calidad. Al momento que crecen ya están en lugares controlados y adaptados. O sea, el rancho lo adaptaron de una manera que cada uno de los ejemplares pueda tener una vida digna y al momento de ser aprovechado, pues tengan la calidad de la piel que se necesita, porque saben que en medio silvestre se rasgan entre ellos, se lastiman, se pelean, se meten en lugares casi donde pueden rasgar la piel y en este caso, por ejemplo, son medios un poco más controlados para tenerlos en las condiciones de calidad que se necesitan para el mercado internacional. El ejemplo de la candelilla. Este es el ejemplo que les mencionaba anteriormente, donde nosotros somos el único exportador en el mundo de candelilla. Estados Unidos también tiene especie de candelilla, pero no la trabaja. Solo México trabaja esta especie. Y ha sido un boom porque pues en el norte, sobre todo principalmente en el desierto chihuahuense, es una de las principales actividades económicas que se tienen en los ejidos, en las comunidades. Esto es, ¿por qué otros países no lo trabajan? Bueno, nosotros y Estados Unidos compartimos esta especie, pero las condiciones en las que se trabaja no son las mejores condiciones de trabajo. Son un ácido que es muy dañino, que es el ácido clorhídrico para la salud. Entonces, pues México es el único que trabaja esta especie y pues en el norte es una actividad importante, en Durango, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila y San Luis Potosí. El principal estado que lo trabaja es Coahuila. Eh, la cera de candelilla se utiliza para los diferentes productos cosméticos que aquí les enseño. Y en este caso hemos tenido un caso de éxito también, pero fue muy complicado el trabajo a lo largo de los años, porque cuando iniciamos tenían una resistencia muy grande hacia las CITES, decían que era prohibitiva, decían que solo veníamos a quitarles todo lo que ellos trabajaban, que no les íbamos a dar oportunidad. A lo largo de estos años hemos logrado trabajar directamente con los técnicos forestales, que muchas veces es el intermediario entre las comunidades y las autoridades, y logramos llegar también a las comunidades y contarles que no veníamos a hacer más prohibiciones, que por el contrario, queríamos que se siguiera utilizando de forma responsable, teniendo un manejo adecuado para que pudieran seguir teniendo candelilla para el futuro, ¿no? Históricamente se distribuía hasta Puebla, desde el norte hasta Puebla. Actualmente ya solo está en las regiones del norte. Seguimos teniendo poblaciones en los diferentes estados, pero como no se encuentran en este estrés tan fuerte que tienen en el norte, no generan esa cera. Entonces no es explotada en los otros estados, que no sean los que les mencioné, pues por estas condiciones que necesitan de estrés, ¿no? Para la generación de la cera. Entonces, una vez que logramos trabajar con los candelilleros, les explicamos en qué consistían la implementación de las CITES y que nosotros veníamos más que para frenar, para incentivar y ayudar. Hemos tenido un éxito, ya se trabaja
de diferente manera con los técnicos forestales. Sigue habiendo muchos resilientes, o sea, sigue habiendo muchas, más bien, mucha resistencia por parte de otros técnicos que pues siguen inventándonos datos y siguen diciéndonos que tienen millones y millones en un predio, en el predio más chico de todo Coahuila, mientras que los otros predios con condiciones mucho más favorables para la especie tienen volúmenes más bajos, pero hemos avanzado muchísimo y actualmente todos los estudios técnicos que salen de esta especie ya salen con una opinión técnica previa y con las adaptaciones necesarias para el correcto manejo de la especie. La CITES, además de todo, también promueve la cooperación internacional, como creo que ya se los había mencionado. En este caso, nosotros formamos parte de la región norte de cómo establecen las CITES las diferentes regiones en el mundo. Esto es Canadá, Estados Unidos y México. Como saben, por parte del, ahora no es Telecam, es Mex, no me acuerdo, pero bueno, el, el Mexican, creo, es Mexican. Se generó la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte. Estos son los planes de acción para un comercio sustentable de las especies. Bueno, no. Esta es la cooperación, esta es la comisión, perdónenme. Esta es la comisión que ha generado estos planes de acción para un comercio sustentable de estas especies y que parte de sus proyectos y de todas las actividades que tiene como comisión para la cooperación, establece y genera otros proyectos para la correcta implementación de las CITES de los que estos tres países somos parte. Hay una colaboración activa entre los diferentes actores para promover justo el manejo sostenible y el comercio de las especies. Se hizo un trabajo recientemente donde se identificaron las especies prioritarias entre los tres países y entonces poder mover diferentes actividades y que permitan la correcta implementación de las CITES a lo largo de esto, a través de los tres países, no solo de uno, ¿no? Y en este caso, muchas veces es México el país origen y Estados Unidos y Canadá fungen como importadores. Entonces, en cada uno de sus papeles aportan insumos, ya sea que Estados Unidos tiene diferentes técnicas para la identificación de maderas, nos aportan estos conocimientos, este tipo de estrategias, este tipo de cosas, y eso se hace a través de la CCA, ¿no? La Comisión para la Cooperación Ambiental. Igualmente hemos trabajado con las otras regiones, con la Unión Europea principalmente, porque ellos fungen más como importadores de nuestras especies de origen, entonces tienen un interés en común con nosotros. Y entonces hicimos un trabajo para identificar y priorizar estas especies de interés común. Se han hecho medidas, bueno, acciones para promover el comercio sustentable, legal y trazable. ¿Por qué hablo de estas cooperaciones? Han sido muy importantes porque han sido las precursoras de muchos de los proyectos y casos de éxito que hemos tenido. El caso de las tarántulas, que de hecho les voy a dejar, se hizo, les voy a dejar un videito, es la diapositiva que sigue, que se hizo gracias a la cooperación que tenemos con la CCA. Y a través de esta cooperación y de estas estrategias que realizamos con ellos, se identificaron las especies prioritarias, muchas, todas, se distribuyen en México, y se hizo esta guía de identificación que igual pueden obtener en la liga que les dejé. Y ahí pueden ver, pues es guía de identificación de especies que tienen interés comercial, sobre todo para mascotas, como saben el caso de la Smithy, es una de las más utilizadas en el mercado de mascota y además tarda muchísimo, hasta 50 años en llegar a esos tamaños que utilizan como mascota. Entonces ahí tanto las afenopelmas, siempre se me traba, perdónenme, como las braquipelmas, esta guía es de utilidad y vienen todas las características y se ha generado gracias a ella. Y les voy a poner el videito, nada más. Es... Ay, no, perdónenme. No me deja. No, perdón.
Creo que no jaló la liga. Bueno, lo puedo poner directamente. em, a ver si así jala. No. Ay, qué triste. Bueno, lo puedo buscar directamente. Sí me gustaría que lo vieran. Mm, aprovechando la tecnología. Bueno, el internet está bueno. Ay, no, creo que se los voy a quedar a deber. Debería salir. Aquí está. Mm, pequeño detalle. ¿Sí lo ven? Sí se ve, Jackie, pero no se escucha. Creo que tienes que activar en Ah, compartir sonido, en donde compartes pantalla, picarle ahí a un cuadrito que dice compartir sonido de computadora. ah, a ver. Y control remoto más. Bueno, pues si no se los puedo compartir. Sería bueno que lo vieran. Y si no me lo envías y yo se los comparto en el grupo de WhatsApp a los chicos para que lo vean. Compartir sonido. Ah, ándale. Creo que ya. A ver. El ¿Lo escuchan? comercio de ciertas especies silvestres, cuando es legal Ahora sí. y sustentable, puede fomentar la conservación y beneficiar a las comunidades locales. Pero por otro lado, ¿sabías que la caza y el comercio ilegales de vida silvestre pueden amenazar la supervivencia de algunas plantas y animales? Tomemos el ejemplo de esta niña. Recibió de cumpleaños una increíble tarántula con anillos rojos, Pelma smithy, mejor conocida como la tarántula mexicana de rodillas rojas. Sus papás la adquirieron en una tienda local de mascotas por $250. La tienda, a su vez, la compró a un importador de ejemplares de vida silvestre que la adquirió de un exportador. El exportador compró las tarántulas a un precio muy bajo a una persona que de manera ilegal las recolecta directamente de su medio silvestre. Cada año, tarántulas braquipelmas se exportan ilegalmente de Canadá, Estados Unidos y México hacia otros países. Los 3 países contribuyen a la desaparición de las tarántulas en su hábitat natural. La buena noticia es que el comercio de las especies incluidas en el apéndice 2 de las CITES, como las tarántulas braquipelma, puede y suele ser sustentable, además de ofrecer un importante medio de vida para muchos. Ello sucede cuando el comercio se realiza en el marco de operaciones responsables de reproducción en cautiverio. ¿Qué es el apéndice 2 de las CITES? La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, es un acuerdo multilateral para proteger plantas y animales amenazados y en peligro de extinción.
Si bien las plantas y animales silvestres que incluye el apéndice 1 de las CITES no deben comercializarse, el apéndice 2 consiste en una lista de especies que no están en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse para evitar prácticas incompatibles con su supervivencia. El comercio lícito, trazable y sustentable de las especies incluidas en el apéndice 2 de las CITES puede contribuir a garantizar su supervivencia y crear oportunidades económicas para las comunidades. Para ello, la CCA fomenta el comercio sustentable de 4 categorías de especies de América del Norte, incluidas en el apéndice 2 de las CITES: tiburones, tarántulas, tortugas y especies maderables. ¿Cómo puedes contribuir a que el comercio de estas especies sea más sustentable? Infórmate. Compra solo con vendedores que puedan comprobar el origen lícito de sus mascotas. Investiga en línea y aprende sobre el estado de conservación de tus especies favoritas. Para obtener más información, visita nuestro sitio web. En vez de usar herramientas de trabajo rígidas, puedes usar Perdón, ya me di cuenta que estaba callada. Este video me gusta mucho porque justo ejemplifica mucho el trabajo que hemos estado haciendo con las diferentes especies. Eh, Mejor explicado no puede estar y además muy dinámico. Les quiero contar un poco a raíz de eso. Actualmente estamos fomentando un proyecto GEF, que es justo el Fondo para el Medio Ambiental Mundial, que actúa como mecanismo financiero en el convenio sobre la diversidad biológica, en el cual los principales objetivos que estamos haciendo es el fomento del aprovechamiento. Bueno, el proyecto que estamos llevando es el fomento del aprovechamiento comercial legal, sustentable y trazable de especies nativas de México. Esto que es a través del fomento de UMAS. Las UMAS, como ven, es una parte muy importante para la conservación y el uso sustentable de las especies. Entonces, los principales objetivos o los objetivos específicos de nuestro proyecto es fomentar la operación efectiva y creación de las unidades de manejo de vida silvestre, de los predios forestales en los que se aprovechan las diferentes especies de flora y las UMAFORES como unidades de medición. Sí, bueno, las UMAFORES son diferentes de los predios forestales. En los predios forestales es donde se hace el aprovechamiento y las UMAFORES es donde se evalúa toda una región. Entonces es necesario como la consolidación de ambas para realmente ver cómo están las poblaciones, así como las áreas destinadas voluntariamente a conservación, los ADBC. Promover el uso y comercio sustentable, legal y trazable de las especies focales, particularmente para las comunidades locales y pueblos indígenas del país, fortalecer las capacidades de inspección y vigilancia, difundir los resultados e impactos del proyecto con diversos actores a nivel local, nacional e internacional. Esto nos va a ayudar muchísimo a la implementación de las CITES. Con este proyecto vamos a avanzar muchísimo. Muchas de las sumas que actualmente existen no están activas realmente, siguen registradas, pero ya no presentan actividades. De hecho, incluso han metido actividades de cambio de uso de suelo para generar ganadería o diferentes actividades agrícolas. Entonces, pues justo eso es lo que queremos mitigar, ese tipo de impactos, el cambio de uso de suelo. Entonces, el fomento a estas que vean como gran apertura la posibilidad de tener una UMA en vez de tener un rancho ganadero, eso es mucho de lo que queremos incentivar, promover el uso
de nuestras especies silvestres, de nuestros parientes silvestres incluso, ¿no? O sea, digo, estas especies no son CITES, el maíz, como saben, tenemos miles de especies que solo utilizamos una cuando hay unos parientes silvestres que son más nutritivos, más ricos y que se han estado así desplazando, ¿no? Y en cambio, incentivar este tipo de actividades es necesario para justo mitigar todos estos impactos que se han generado a través del consumo desmedido de alimentos y de otras actividades, pues es lo mismo en este caso, el uso de vida silvestre evitará pues todo este cambio en su hábitat, ¿no? La línea base es la evaluación de las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre para estas sumas. Se evaluaron las sumas como esquema productivo alternativo compatible con la conservación de vida silvestre y su hábitat. En la fase 1 analizaremos la información sobre procesos de gestión y administración del 100% de las sumas. Se va a generar, bueno, se generó información de referencia sobre estas sumas, cuáles están activas, cuáles no, qué especies trabajan, qué áreas son, que es tomada para otros proyectos. Se identificaron oportunidades de mejora en cada una de estas UMAS y se interconectaron bases de datos de consultas para esas sumas en los diferentes periodos. Aquí lo que se busca, o bueno, los resultados que esperamos a través de todo este proyecto, no, o sea, además de estas sumas se identificaron áreas prioritarias y se hizo una lista de especies potenciales para justo incentivar su aprovechamiento dentro de estas áreas identificadas, ¿no? Y promover el uso de la UMA en las diferentes comunidades que se identificaron en estas áreas. Y los resultados que esperamos a partir de este proyecto, que es un proyecto nacional así gigante, en donde estamos involucrando, o sea, como cabeza es Vida Silvestre, es la cabeza de este proyecto. Nosotros somos el área técnica, la Conavio, o sea, quien va a asesorar en cuestión a todos los criterios que se vayan a utilizar para hacer las evaluaciones, los análisis pertinentes y todo esto. Y las demás instituciones como el CONAFOR, CONAM, desde su expertise para poder trabajar pues como un gremio conjunto, ¿no? Que es medio ambiente. Este proyecto abordará, o lo que buscamos que haga es que aborde la sobreexplotación, la pérdida de hábitat, la degradación del climático mediante la promoción del uso sustentable de especies focales, ¿verdad? Al mismo tiempo que promoverá su desarrollo social y económico de las comunidades locales. Los incentivos económicos y las prácticas de gestión adecuadas contribuirán a la conservación de la biodiversidad al modificar el comportamiento de las personas para reducir la presión sobre los ecosistemas y desalentar el comercio ilegal de estas especies. El proyecto tiene un gran potencial para ampliarse, o sea, esperamos que después de que terminemos con eso, bueno, todavía estamos en fase de revisión del producto, que es todavía una fase antes de realmente la ejecución, pero una vez que logremos pasar esta fase, que se empiece a implementar, no queremos que se quede ahí, queremos que se amplíe a gran escala y que se siga fomentando en México el uso de UMAS para el aprovechamiento sustentable de las especies y su conservación, al poderse replicar con otras especies silvestres en las mismas u otras áreas clave, que las UMAS diversifiquen. Es uno de los principales objetivos que tenemos ahorita, ¿no? Que la UMA no solo tenga pavos helados, sino que diversifique en todas las especies de interés que puede tener in situ o ex situ, pero principalmente in situ, porque queremos generar la conservación de especies nativas y endémicas, y que entonces diversifique su panorama a las diferentes especies de interés comercial que existen, que pueden tener in situ en esas UMAS. Entonces se identificaron por áreas, por zonas ya sea tropicales, bosques templados, así, diferentes pues, tipos de vegetación y las principales especies de cada zona para fomentar este uso en las diferentes UMAS que existen y las que podrían ser nuevas.
Pueden gestionar múltiples especies, favorecer la producción diversificada. También en un futuro se puede extender a ecosistemas marinos, que eso es un poco más complicado, pero pues se tiene en la mira, ¿no? No perder de vista pues ese interés comercial que se tienen sobre las especies marinas. Este proyecto también es el potencial de colaboración entre dependencias, dado que uno de los objetivos de este proyecto es generar una base conjunta entre todas las autoridades para tener todo el panorama sobre las especies. Esta la hacemos llamar Macovis y es ligar tanto la base de datos que tiene vida silvestre sobre la gestión, sobre toda la parte de los permisos y todo eso, y la parte legal, nosotros sobre la parte técnica, toda la información biológica regular, o sea, que vaya ligada a todas a esas especies y entonces ya podamos tener una cadenita de trazabilidad. Profepa con aduanas, que tengan esa base de datos donde vienen los decomisos, viene la información de la última parte de la cadena, que son las verificaciones. Y así como la CONAFOR, que tiene toda la parte de aprovechamiento de la parte forestal, de gestión forestal, o sea que todas estas bases ya existentes que cada una de las instituciones tenga, se pueda consolidar en una sola y podamos tener una mega base que realmente nos arroje toda esta información que necesitamos para tener una trazabilidad real de las especies y un manejo y uso sustentable. Entonces, este es uno de los resultados esperados que esperamos que se dé, porque va a ser algo que va a dar muchísimo aporte a la toma de decisiones. Y además a la relación, ¿no? Entre dependencias. Y bueno, pues las reflexiones que tenemos el día de hoy y que espero que hayan quedado en ustedes con mi plática es pues México como país megadiverso tiene un gran potencial para promover un uso responsable de sus especies silvestres, contribuyendo a su conservación y las de su hábitat. Los ingresos del comercio legal, sustentable y trazable generan beneficios a las comunidades rurales y pueblos indígenas e incentivan una mejor gestión de especies silvestres y ecosistemas. Que es necesario trabajar en fortalecer las cadenas de valor de todas las especies, o sea, en todo el país, en beneficio de todos los actores involucrados y no solo de algunos, que es nuestra actual situación. Fortalecer el trabajo interinstitucional y ampliar la participación de los diferentes sectores y actores involucrados, gobiernos federales, estatales, sociedad civil, sector privado, academia y las comunidades locales. Las CITES, lo que queremos dejar claro a través de todas estas pláticas es que la CITES es una herramienta para fomentar la colaboración internacional y regional y fortalecer la implementación tanto de proyectos de conservación como de su uso sustentable de las especies, como del uso sustentable de las especies silvestres. No es una prohibición, es una oportunidad. Entonces, pues espero que estas reflexiones les hayan quedado a través de mi plática y pues no me queda nada más que agradecerles su atención. Espero no haberlos abrumado con tantas cosas y más bien se motiven mucho a fomentar desde su trinchera el uso sustentable y la conservación de las especies a través de ese uso. Gracias. Bien. Me parece, bueno, como les comentaba al principio, no me puedo quedar tanto tiempo debido a que tenemos otra reunión ya en 2 minutos. Sí, no te preocupes, Jackie. Nosotros agradecemos mucho tu tiempo, sabemos la agenda a veces es muy difícil. Pues de todas maneras te agradecemos esta presentación tan detallada y tan profunda de las CITES y que espero que los chicos hayan tomado nota y todo. Si tienen dudas, preguntas, poderles escribir directamente en su correo que ya mandó. Entonces poder expresar dudas y todo. Pregunten, porque muchas de estas cosas, Jackie, la vamos a poner en un examen. Entonces, es muy importante también que los chicos de medicina veterinaria pues tengan una visión más allá de vacas, perros, gatos
Sí, ¿no? es muy importante. Entonces, hay una gran oportunidad en la fauna silvestre, es un terreno con bastante necesidad. Entonces, eso es la reflexión también para ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, Jackie. Muy No, agradecido. de qué, muchísimas gracias a ustedes y gracias por su atención. Espero les haya gustado. Hasta luego, Jackie. Hasta luego.